En tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional. Asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo Chile. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Dan vuelta muchos documentales por las redes, por Netflix, por Amazon, y hay algunos que van marcando hitos porque a uno le hacen sentido con lo que ve en la vida real. Y uno de ellos, este famoso The Social Dilemma, que se estrenó hace muy poco en Netflix y tiene que ver cómo creadores de herramientas tecnológicas de las redes sociales, que ya no pertenecen a las empresas donde han estado, cuentan, por así decirlo, secretos. Secretos que nos dejan con la boca abierta, porque nos damos cuenta que somos bastante más vulnerables a esas redes sociales de lo que pensamos, que nos manejan ellos mucho más de lo que nosotros las manejamos a ellas. Así es que vale la pena detenernos un momento, analizar cómo ocurre esto, qué grado de realidad tiene lo que esta serie o este documental contiene. Si no lo ha visto, véalo porque da un poco de susto a ratos, pero vale la pena. Pablo Cristini, director de la Fundación Nativo Digital, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿cuánto de lo que yo he hecho en la introducción hay de cierto? De que estos creadores de muchas herramientas nos indican que nos manejan mucho más de lo que nosotros creemos que nosotros manejamos nuestras propias redes, según tu experiencia. Bueno, la verdad es que hay bastante de cierto. Efectivamente, las redes sociales han entendido durante mucho tiempo la necesidad de las plataformas, de las personas, perdón, de comunicarse en estos espacios, de poder generar socializaciones en estos espacios, de poder generar vínculos en estos espacios, de generar pertenencia e identidad en estos espacios virtuales. Y al entender eso, de alguna manera revela la necesidad del usuario por estar en ese lugar virtual. Las redes sociales de alguna manera atraen esta necesidad del usuario por compartir, por socializar, por relacionarse en estos espacios virtuales, para utilizar básicamente los datos de estos usuarios para perfilarlos y básicamente definir qué tipo de usuarios son, cómo son, qué les gusta, dónde van a veranear, cuál es el tipo de ropa que visten, cuál es el tipo de productos que consumen y cosas por el estilo, que de alguna manera construyen una gran base de datos que luego son ofrecidos y entregados a servicios de lo que se denominan como los third party, que son aquellas empresas que de alguna manera quieren poder beneficiarse con la publicidad en estos usuarios de una manera más dirigida. Pablo, y efectivamente la búsqueda de estas compañías es que nosotros pasemos gran parte del tiempo en estos espacios virtuales de tal manera de que podamos entregar la mayor cantidad de datos consciente e inconscientemente. Hay una forma de generar una huella digital por omisión que hoy día se estudia mucho, que tiene que ver con aquellos datos residuales, por ejemplo, que entregamos a las distintas plataformas, que hoy día justamente están siendo utilizados por las plataformas justamente para hacer negocios. Y finalmente el negocio de las plataformas digitales son los datos de las personas para poder de alguna manera generar vínculos con empresas que quieran auspiciar o que quieran ofrecer algún tipo de servicio a estas personas. Inocentemente en algún momento pensamos que toda esta maravilla era gratis, y no lo es, cobran por otro lado. Pero hay un gran dicho que habla de eso. Si crees que es gratis, alguien lo está pagando en alguna parte. No hay desayuno gratis, dicen por ahí. Dime una cosa, hay mucho de incauto de cada uno de nosotros al momento de aproximarnos a una red social, ¿no es cierto? Somos inocentes, creemos que es gratis o que es inocuo, y puede ser dañino, tampoco todo es dañino, pero puede serlo potencialmente. Pero también eso del lado del usuario, pero del lado de la empresa, y es lo que más impresiona de este documental de Social Dilemma, que está en Netflix para que lo vea si usted quiere, es que no hay transparencia, o no hay lo que acusan los exfuncionarios de todas las grandes redes sociales.
no hay mucha delicadeza, transparencia, honestidad de parte de estas empresas al momento de transparentar cuáles son los costos reales que estamos asumiendo los usuarios en entregar nuestro tiempo, nuestras tarjetas, nuestras claves. Ahí hay una falta de autorregulación, autocontrol también, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, primero lo que decías, efectivamente los usuarios tenemos una brecha respecto de las competencias en el entorno digital muy amplia. O sea, de hecho, hace poco nosotros como fundación, junto con Movistar, publicamos un estudio que se llama el Barómetro del Bienestar Digital y determinó que los chilenos, porque fue un estudio realizado en Chile, decimos que sabemos mucho de tecnología y del mundo online, pero en la práctica tenemos muchos comportamientos que no son de seguros. Por ejemplo, tenemos una cuenta para todas las, o sea, una contraseña para todas las cuentas, aceptamos cuentas de desconocidos en nuestras redes sociales, tenemos redes sociales públicas, por lo tanto, de alguna manera, somos usuarios que tenemos conductas de riesgo. Ahora, respecto de lo que decías tú, de la responsabilidad de las empresas, efectivamente, durante mucho tiempo hemos estado en una especie como de nebulosa respecto de para qué estas empresas, estas plataformas virtuales nos están ofreciendo tanto este espacio de encuentro, este espacio como de ven, te queremos invitar a que compartas aquello íntimo. Yo siempre hablo en las capacitaciones que hacemos de que hace mucho tiempo las fotografías eran algo íntimo, que estaba o en el living de la casa o en ese álbum que guardaba tu madre para que te humillaba frente a los amigos solamente, cuando lo sacaba era solo para humillarte. Entonces había una especie de intimidad frente a las fotografías sobre todo, pero de alguna manera las plataformas entienden que hay una atracción de parte del usuario por compartir esto en la medida en que esto tiene una gratificación. Y la gratificación es lo que de alguna manera obliga o incita a que el usuario se mantenga en este espacio. Y justamente lo que hoy día no están revelando las plataformas, como decías tú, es para qué están queriendo que este usuario esté tanto tiempo conectado, qué es lo que están obteniendo a la hora de tener a este usuario conectado, cuáles son los datos que realmente están recopilando y finalmente, que es lo más relevante, qué están haciendo con esos datos. Y efectivamente las legislaciones, independiente de los movimientos que se han generado, la norma europea de alguna manera actualiza un poco el ordenamiento jurídico en torno a los datos personales. La verdad es que estamos con una distancia bastante grande respecto de cómo podemos controlar a estas compañías. Y otro tema que se toca con mucha profundidad y creo que es muy preocupante, de lo más preocupante de lo que señala este documental de Social Dilemma, es respecto de la polarización que se genera. Incluso algunos, no recuerdo cuál de todos los exfuncionarios de las grandes empresas de tecnología que conocemos, habla de un momento en que puede generar una guerra civil, esta polarización en algún país. Y esto tiene que ver con que cada uno de nosotros, el algoritmo nos presenta, nos prepara, según nuestros perfiles de usuario, determinados. Entonces yo cuando pesco mi teléfono, las noticias son noticias hechas para Matías. Las que abre Pablo son hechas para Pablo. Entonces mi mundo es mi mundito y tu mundo es tu mundito. Entonces no es raro que tú y yo veamos distintos mundos, nos polaricemos, nos encontremos a tal punto, que algunos dicen quizás extremadamente, puede producir guerras civiles. Y eso es deliberado, eso es un diseño que puede generar mucho daño a la vida cívica, democrática de nuestras sociedades. Mira, es bien interesante ese tema. Yo también vi el documental y cuando escuché esto de la posibilidad de generar una guerra civil provocada por estas plataformas, claro, es un poco como chocante, pero en la práctica lo que está evidenciando es que efectivamente el algoritmo o los algoritmos que se desarrollan lo que buscan es lo que durante mucho tiempo se ha definido como la experiencia del usuario. ¿Cómo hacer que la experiencia del usuario sea cada vez más personalizada? ¿Cómo, justamente lo que decías tú, cómo lo que yo veo es el mundo que yo quiero ver? ¿Cómo es
lo que yo quiero escuchar, cómo es la noticia que yo quiero escuchar, de quién quiero escucharla, con qué punto de vista quiero escucharla, con qué punto de vista quiero ver la fotografía o el video que me están publicando. Ese tipo de cosas, los algoritmos justamente lo que buscaron en un inicio era generar una experiencia de usuario personalizada. Ahora, el tema es que en esta vorágine de el desarrollo de la personalización, justamente lo que empieza a surgir es que tenemos una serie de herramientas tecnológicas que nos van permitiendo y que les van permitiendo a las plataformas personalizar estos discursos también a partir de elementos generados por otros motores, por otros algoritmos, como por ejemplo los bots. Entonces, justamente, lo que podemos observar hoy día es que tenemos una serie de informaciones que van polarizando los mensajes y que nos van generando esta sensación de, quizás yo soy el único que está en lo correcto, o esta polarización de los que están allá, lejos de mi burbuja social, lejos de mi burbuja de la red social, son los que están equivocados, por lo tanto me polarizo en términos de análisis del mensaje, pero finalmente lo que están haciendo estos robots es que nos están entregando un mensaje sumamente personalizado, sumamente direccionado, y que evidentemente uno de los temas más delicados tiene que ver con cómo ese uso del mensaje está siendo utilizado en, por ejemplo, campañas políticas. Lo vimos con el tema de Cambridge Analytica hace algunos años. Tenemos cómo hoy día están polarizándose los mensajes a nivel de estados, como los estados, Norcorea con Estados Unidos, China recién con Estados Unidos teniendo un problema justamente porque Estados Unidos dice, es probablemente lo más llamativo en este último tiempo. Estados Unidos dice, hey, usted no puede tener TikTok aquí en Estados Unidos porque usted le está robando datos a los ciudadanos estadounidenses y está usando esos datos a favor de el Estado chino. Y es como, wow, es primera vez que los estados entran a discutir de qué manera se están utilizando los datos de sus propios ciudadanos. Oye, por último, Pablo, un fenómeno que altera a todo el mundo por cómo puede corroer, insisto, las instituciones, son las famosas fake news. Y ahí también podría haber un autocontrol, una gestión más honesta, si se quiere, de las empresas de redes sociales, respecto de calificar, de tener un filtro. De hecho, las máximas autoridades han tenido que ir a rendir cuentas a los poderes políticos de sus países, sobre todo en el Senado norteamericano, porque la fake news, según se indica, no está del todo probado, puede generar cambios electorales. De hecho, está comprobadísima la acción, no tengo idea si determinó al final el triunfo o no de Donald Trump en 2016 frente a Hillary Clinton, pero puede cambiar la forma en cual elegimos presidentes y presidentas en los países del mundo, a ese nivel de poder. Ahora, hay que ser honesto en que cuando tú sabes que es una fake news, poder sacarla, y no todas las redes sociales se han comportado de esa manera, aparentemente. Claro, sí, hay un tema delicado ahí respecto de las fake news, porque es una línea bien delgada. Primero hay que entender que, las informaciones tendenciosas efectivamente está demostrado que han podido modificar decisiones políticas, como sucedió con el Brexit y con la elección de Donald Trump. Eso ya es un hecho de la causa. De hecho hay investigaciones en torno a eso, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Pero el otro tema, que es la percepción que tiene la gente de una noticia falsa, todavía es muy leve. Y esto pasa porque normalmente la noticia le llega a las personas de parte de alguien cercano, alguien conocido o alguien a quien validan. Entonces hay una cierta relación como de empatía en la que tú dices, ok, yo valido esta noticia porque está en el muro de, no sé, Matías, que es una persona que yo conozco. ¿Cómo Matías va a estar publicando algo que es falso? Claro. Entonces se produce una cadena de elementos que hacen que las personas no duden de la información que están recibiendo. Ahora, lo que de alguna manera nos están mostrando estos documentales y lo bueno de generar estas discusiones en la agenda pública es que estamos entendiendo que
hay una nueva agenda pública, como en algún momento, y probablemente lo vais a entender muy bien, cuando Maxwell Malcolm plantea la agenda setting, que planteaba que los líderes de opinión definían el cómo se iba a hablar y de qué se iba a hablar en los medios de comunicación. Hoy día lo que estamos viendo es que son estos algoritmos los que están definiendo de qué hablamos, cómo hablamos y a qué le creemos. Y normalmente el proceso de validación de ese a qué le creemos pasa porque están generando comunidades de validación. Por lo tanto, te lo manda tu tía, te lo manda tu mamá, te lo manda tu primo, lo postea un amigo y tú dices, esto debe ser verdad. Entonces, la comprobación de la fake news para el usuario es relativamente compleja aún. Lo que está claro, Pablo, es que no podemos ser usuarios incautos, no podemos ser usuarios inocentes, no es inocuo, tampoco es una bomba atómica, es útil, bueno, pero bien utilizado con responsabilidad, por eso hay límites de edad. Pablo Cristini, director de Fundación Nativo Digital, te agradezco mucho por el análisis experto sobre un tema tan delicado y tan presente en nuestras vidas. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias y efectivamente tenemos que alfabetizarnos digitalmente para poder avanzar en este mundo virtual. Muchísimas gracias. Chao, gracias.